Pues mira, yo estudié Derecho, la verdad, no estaba muy segura de qué quería hacer. Creo que a los 18 años eres muy joven para elegir tu carrera. Vengo de una familia de abogados, entonces creo que mi papá tuvo ahí algo que ver desde chiquita. Soy la tercera soy la más chiquita de tres hermanos. Y bueno, los primeros dos no salieron abogados, entonces a mí ya sabes, desde chiquita me metieron ahí como pues la idea de ser abogada y la verdad es que siempre me llamó la atención, entonces me metí a la carrera de Derecho en la Anáhuac. Afortunadamente la atiné, es una carrera que me encanta, me apasiona profundamente. Y empecé mi carrera profesional trabajando estuve primero en un despacho de Derecho Corporativo, después estuve en un despacho de litigio civil y mercantil, que me encantó, aprendí muchísimo, pero siempre tenía como esta espinita de temas más sociales, de derechos humanos. Entonces, a la par en lo que yo estaba en la carrera, la universidad tenía un programa de voluntariado para que las alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho dieran asesoría jurídica pro bono en el penal de Barrientos, las mujeres a las mujeres y los hombres a los hombres. Entonces, desde que pues, me enteré que existía este programa, me interesó muchísimo. Creo que la cárcel genera como este morbo, ¿no? Como, bueno, a mí por lo menos me daba muchísima intriga saber pues cómo es una cárcel, o sea, decía, por lo menos como abogada, por cultura general, pues tenés que conocer cómo es una cárcel. Entonces, me metí en este programa de voluntariado que era los sábados. Yo iba en mis primeros semestres de la carrera, la verdad no sabía nada de derecho penal, pero la verdad fui por esta curiosidad que me daba la cárcel. Y bueno, ahí es donde empecé a conocer más sobre el sistema penitenciario. Yo no sabía nada, había tenido ningún tipo de contacto con el sistema penitenciario, y creo que hay muchas cosas que te impresionan cuando vas a una cárcel la primera vez, ¿no? Desde la fila de gente que está atrás, que está afuera formada, cargando bultos de ropa, de comida. Me impresionó mucho ver cómo pues, la mayoría de la gente que está afuera entrando por visitar son mujeres, casi no veía hombres. Yo me acuerdo que pensé, igual y este día solo pueden venir las mujeres, ¿no? Y los hombres vienen otro día, y no. Luego pues he aprendido que las mujeres somos quienes más visitamos los reclusorios, los filtros de seguridad, los olores, las condiciones de higiene y demás, pero algo que a mí me impresionó mucho fue el saber que no hay actividades productivas en prisión, que la gente está pasando el tiempo, que no aprende nada nuevo, que no hay clases, que no hay trabajo, y que la gente pues sigue teniendo esta necesidad económica a pesar de estar en prisión. No nos ponemos a pensar quizás, o yo no me ponía a pensar en, ok, meten a alguien a la cárcel, pero era el proveedor o quien proveía, la mujer o el hombre, a su familia, ¿no? Y si meten a esa persona en la cárcel, pues la familia se queda sin un ingreso, ¿no? ¿Quién sigue pagando la educación de los hijos? O muchas veces se quedan con la abuela los hijos, pero entonces la abuela tampoco tiene para mantenerlos. Entonces, se necesita trabajo en prisión, ¿no? Más allá además de por un tema de evitar el ocio, para pasar el tiempo, para aprender algo nuevo. Entonces, así es como surge La Cana, como un programa para llevar actividades productivas dentro de prisión. Y una actividad que vimos que las mujeres hacían mucho era el tejido. Entonces, pero tejían las típicas cosas que ves de artesanías, que en todos lados, que quizás compres por ayudar más porque te gusten. Y dijimos, bueno, hay que traerles un diseño un poquito más comercial, que lo hagan adentro y les ayudamos a venderlo. Y así es como empieza La Cana y como empieza pues toda esta historia. Creo que para mí el conocer una cárcel fue como conocer un México que era completamente invisible y desconocido para mí. Me acuerdo la primera vez o de las primeras veces que fui al penal de platicar con una chava que tenía en ese entonces mi edad, que era como 21 años más o menos, y ella me empezó a contar su historia de vida, me empezó a platicar que ella llevaba desde los 18 en prisión porque había andado con un chavo que era de una pandilla y resulta que el chavo vendía droga. Entonces pues al momento que lo agarran a él, pues también agarran a ella y le dan una condena de 20 años, y teníamos en ese momento la misma edad, y yo decía, bueno, me puse a pensar, si yo hubiera nacido en esas circunstancias, quizás yo también hubiera terminado aquí, ¿no? Entonces, para mí fue conocer este México tan profundamente desigual. Creo que todos quienes crecemos en México estamos conscientes de la desigualdad social, pero fue entender que la delincuencia no es nada más es algo que se puede evitar, es algo que también es un poco producto de las circunstancias en las que creces, en las que naces, de las oportunidades que tienes. Y yo crecí muy afortunada, teniendo muchas oportunidades, teniendo una familia que siempre me apoyó, teniendo educación, y hay gente que no nace en esas circunstancias. Entonces, y desde la carrera de Derecho, que es la que yo estaba estudiando en ese momento y a lo que me dedico, pues se me hizo como el match perfecto de seguirme por aquí. Además de que no es algo que yo me inventé de la nada. Mi abuela paterna fue una mujer que fue filántropa, súper activista, siempre le interesaron los temas sociales, y uno de ellos fue trabajar con
personas que están en la cárcel. Entonces ella es del norte del país y ella se dedicó, el tiempo que vivió allá, llevaba como canastas para que los hicieran en la cárcel y los vendieran en los mercados locales. Entonces de ahí saqué un poquito la idea, la verdad no es 100% mía. Es abrirnos como sociedad a entender la realidad de nuestras cárceles. Creo que nos enseñan que la cárcel es un lugar donde la gente comete un delito y es mala y entra a la cárcel y ya no nos cuentan qué pasa después ni qué pasa dentro, ¿no? La realidad de nuestras cárceles es que no representan centros de reinserción social. Es un lugar donde está repleto de violencia, donde no existen las condiciones para que la gente se reintegre a la sociedad. No hay actividades laborales, no hay actividades productivas, no hay actividades educativas. Tienen hasta el 100% de sobrepoblación, la gente duerme amarrada, duerme colgada, la comida está podrida. Todo lo que yo te pueda decir malo de una cárcel son las cárceles en México. Entonces, entender eso y entender que la reinserción social es un eje fundamental para la seguridad pública es, yo creo, que la mentalidad que teníamos que tener como sociedad, porque lo que piensa la sociedad hoy en día, lo que yo me he dado cuenta en este trabajo es que la gente dice que bueno que agarraron a este delincuente, que lo metan en la cárcel, que se muera ahí. Sí, pero luego ¿qué va a pasar cuando sale? ¿Qué va a pasar con su familia? ¿Qué va a pasar mientras esa persona está en prisión? Incluso puede seguir cometiendo delitos desde prisión, ¿no? Acabamos de ver la semana pasada que hay un bebé en un basurero en el penal de Puebla, gente que extorsiona desde prisión, la delincuencia organizada sigue trabajando adentro de prisión como si fueran sus oficinas. Entonces, ¿de qué sirve que metamos a tanta gente a la cárcel si esto no va a evitar que la gente siga delinquiendo? Entonces, yo creo que como sociedad tenemos que abrirnos a entender que tenemos un sistema de justicia penal muy injusto, valga la redundancia, que no todo el mundo que está en prisión es culpable, también es muy importante, y aunque sean culpables, a veces hay que entender las circunstancias de por qué la gente está en prisión. Y te doy un ejemplo que lo he visto 1000 veces, ¿no? Que me dicen, pues sí, yo sí vendía droga, pero pues que tengo 5 hijos y mi pareja me dejó y pues para mí es dinero fácil y me pagaban 20,000 pesos por llevar esta bolsita de México a Toluca y pues sí lo hice porque necesitaba comer, ¿no? Para nada es justificar un delito, simplemente es entender las circunstancias de su comisión. Y por último, abrirnos a que, pues si no le damos oportunidades a estas personas, muy probablemente regresen a delinquir y es un círculo vicioso que no va a terminar.